Hola, les doy la bienvenida a La Aleatoriedad del Pensamiento, su programa de podcast favorito. El día de hoy les traigo una entrevista que espero les guste mucho sobre la literatura clásica griega. Y pues si aún no me sigues, te lo recomiendo para que se te estén notificando o avisando cada que suba un nuevo podcast, una nueva entrevista. Y pues nada, recuerda que subo videos o podcast todos los viernes. Así que los dejo con la entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos que nos escuchan? Les doy la bienvenida a La Aleatoriedad del Pensamiento. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Me gustaría que se presentara. Le cedo la palabra. Claro que sí, David. Pues mira, mi nombre es Karina Velázquez. ¿Qué te digo? Yo estudié filosofía. Sí, mm, Estoy ahorita dando clases en el Instituto Washington, que es precisamente el lugar en donde nos conocimos. claro, Doy sí. clases de literatura, lenguaje, y actualmente ya estoy dando filosofía, ¿sabes? Ya, ok, está dando ya clases de filosofía. Sí, no siquiera dos clases, pero está bastante bien. Oh, ok, ok. Eh, Me gustaría que me hablara un poco de su formación académica. ¿En dónde fue que estudió? pues mira, terminando el bachillerato me metí a una Ujú, escuela de pedagogía que estaba por donde antes vivía. De hecho, no soy de la ciudad de Puebla, soy ujú, más bien de un municipio un poquito alejado, unas 3 horas de aquí más o menos. sí. Y pues me metí a la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Teciutlán. Ah, ok. Digamos que tomé esa decisión porque no tenía como muchas opciones, vaya, no estaba como bien enfocada, francamente. No era mal la carrera, pero no era lo que más me gustaba, ¿no? Estaba estudiando una licenciatura en educación básica y aprendí muchísimo, pero no me gustan los niños. Sí, Entonces, entiendo, entiendo. pues imagínate, ¿qué les iba a enseñar a esas pobres criaturitas? Claro. Entonces, a mitad de carrera, decidí venirme acá a la ciudad de Puebla y, bueno, hice mi examen para BUA, a la licenciatura en filosofía, y Ah, pues pasé. Entonces, pues estuve aquí, digamos que de carrera universitaria me hice aproximadamente unos 9 años, sí. pero terminé las dos carreras y eso es muy bueno, por lo menos no dejé nada trunco. ¿Qué Este gusto. Ajá. Ah, sí, continúe, perdón, perdón. No, no te preocupes. Sí me ha servido bastante porque pues toda la base pedagógica me ayudó mucho a entender lo que ahorita estoy haciendo, que es dar clases, ¿no? Pero a un nivel más alto, un poquito más alto. Claro, entiendo. Digamos que no fue en vano, pongámoslo así. Exacto, exacto. Sí, Este gusto que tiene usted por la literatura, la filosofía, ¿cómo fue que surgió? ¿Cómo fue su primer encuentro, digámoslo así? híjole, bueno, la verdad es que me estoy tratando de acordar incluso de mi primera clase de filosofía, en donde todos decían cosas como, ya sabes, la inspiración, la lectura, el arte, bla, bla, bla. Sí, Pero francamente, este tipo de cosas se da como en un proceso, ¿no? Entonces, claro. creo que la preparatoria es algo buenísimo para saber qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta, porque tienes, ya sabes, unas 10 materias por semestre y cada materia es diferente y te vas dando cuenta para lo que eres bueno, para lo que sí te agrada, etcétera. Ajá, Entonces, yo me di cuenta que me gustaba mucho la literatura y también la parte de la filosofía era como un, una reflexión continua. La verdad es que estaba muy encantada con mis clases, perdón, con mis clases de filosofía. sí. Y pues sí, la verdad, era un momento en que me dio pena decir, pues es que en la prepa estuvo muy bonito, ¿no? Entonces, pero Sí, pues sí, ya uno acepta y reconoce que pues así es, ¿no? Así te das cuenta de lo que te gusta. Y pues así, claro. perdón, así lo hice. Me gustó, pero supongo que por la distancia, también por el tipo de preparatoria al que fui, yo no sabía que existía la carrera de filosofía, en serio.
Yo Entiendo, pues entiendo. me puse a estudiar pedagogía pensando que no había como otra cosa. Y cuando me enteré que existía, dije, pues, ¿qué hago aquí, no? Me voy, mejor. Sí. Y bueno, también imagínate mi familia diciendo, pues te vas a morir de hambre o ya sabes en qué vas a Ujú. trabajar, qué vas a hacer. No, Y esas bueno, preguntas pues, de eso en qué te va a ayudar, ¿no? Ese tipo de preguntas. Estudiar eso, ¿qué te va a llevar? ajá, o qué te va a dejar, cuánto vas a ganar y cosas de ese tipo. Sí, Y bueno, no me entiendo. preocupaba mucho en ese entonces, me gustaba mucho la cuestión del conocimiento y pues dije, pues aprenderé algo y ya se verá en el momento, ¿no? Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro, Aparte, me di cuenta que algo que me gusta mucho es compartir lo que sé. Y pues se me ha dado, creo que bastante bien, no lo sé. Tú me puedes sí. hacer una muy buena crítica, de hecho. Así Claro, que, yo como su alumno puedo decir que estoy muy agradecido de que me haya tocado como docente. Ahora que estoy estudiando más de cerca la docencia, porque estoy estudiando ciencias de la educación. ay, qué hermoso. Entonces, ahora que estoy más cerca a eso, me pude dar cuenta que de verdad usted hace un gran trabajo. La admiro mucho por eso quise traerla de invitada. Y Ay, gracias. me parece que su pasión hacia la literatura y la filosofía es algo digno de admirar. Eh, alguien yo considero que alguien que ama su trabajo lo hace perfectamente bien. Y es algo que a usted se nota que le apasiona demasiado y que le gusta lo que hace. Eso es algo que Ah, admiro mucho, la verdad. pues muchas Y gracias, pero no me esperaba. Así es. sí, y pues yendo más a este pensamiento filosófico, digamos que va un poco de la mano con la literatura, ¿no cree? Sí, por supuesto. De hecho, ya sabes, ¿no? Sí, Filosofía, madre de todas las ciencias y todas las artes, entonces, pues de todo se puede hacer filosofía y la literatura, pues es una oportunidad que se me dio. No esperaba, francamente, cuando terminé la licenciatura y me dijeron, oye, hay una vacante aquí en este lugar de literatura. Yo dije, no lo sé, digo, no sabía tanto, la verdad. sí. Sabía cuestiones básicas y tal vez un poquito más que alguien de prepa y me dijeron, pues con eso es suficiente, ¿no? Mientras Sí, sí, sepas sí. más que el alumno. Pero bueno, también te das cuenta que los programas están muy completitos y pues sí tienes que echarle ganitas y estudio, ya Sí, sabes. de hecho, Pero ir sí, mejorando constantemente. exacto, exacto. Entonces pues se me dio la oportunidad de dar clases de literatura al principio y sí, me gustó mucho y de hecho incluso alguna vez tuve un sueño, así literal, eh, soñé que estudiaba literatura y ¿En me veía en serio? la facultad y todo, dije, ¿qué? Y de hecho sí he estado incluso hasta viendo, no sé, alguna carrera en línea ahorita que están de moda, Sí, este, pues sobre literatura, pero bueno, entre los tiempos y los costos creo que lo voy a dejar pausado un rato, pero sí me dan muchas ganas de estudiarlo bien en forma. claro, claro, entiendo. Oye, bueno, en la cuarentena surgieron muchas ideas, ¿no? Sí, Muchos claro, pensamientos, las personas, convivir consigo mismas claro, llega a el ser conócete a ti complicado. mismo, sí. Sí, de hecho. Bueno, entonces usted disfrutó mucho estos años sus años que estuvo estudiando con sus compañeros y todo eso. Fue Sí, una de hecho sí, muy bonita época. bastante. Sí, pero bueno, no puedo negar que sí estuvo complicado, ¿no? Más que Sí, nada cuando intentas terminar dos carreras, sí es sí, sí, sí. como, ya sabes, si trabajas para dos amos, con uno vas a quedar mal. Entonces, de hecho, decidí pausar un año filosofía para poder titularme en la otra carrera y Ah, ese año entiendo. pues, estuvo muy complejo para empezar porque tuve que hacer unas prácticas docentes, ya sabes, Sí, la única oportunidad que tenía era en una escuela primaria multigrado, claro. donde, pues, bueno, sí estuvo complicado, la verdad, muy, muy complicado. Aparte se vinieron problemas sindicales y como yo estaba cubriendo a un maestro, pues tuve que hacer la labor de también hacer el trabajo sindical, así que ¿En veníamos a serio? marchas. Sí, estaba justo la reforma educativa en 2009. No, Ah, hombre, ok, ok. fue un rollo, dormir en el piso, porque incluso fuimos a tomar el sindicato y la SEP de Puebla.
Mm, Francamente no sé para qué, pero sí me habían dicho que si no iba, no le iba a llegar el cheque al maestro. Y dije, bueno, ok, si no le llega el cheque a él, no me llega a mí, bueno, ya sabes, ¿no? sí, sí, Entonces dije, hay que pollo. cumplir. Sí, obviamente también me sentía mal porque decía, bueno, hay que cuestionar el sistema un poco, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero dije, bueno, ahorita mi interés es titularme, hacer mis prácticas, hacer esto y después cuestiono lo que tengo que cuestionar. Pero Claro, bueno, claro. sí, así pasó en esa ocasión. Y bueno, ya posteriormente, regresando a filosofía, pues ya traté de echarle como el ánimo, las ganas. Claro que sí, pues, no me considero una persona, como dicen, matada o demasiado estudiosa. De hecho, odio estudiar de noche, desvelarme, hacer, lo odio. Y no Entiendo. podría decirte que salí con 10 de calificación, pero pues salí bastante decente. Claro. Eh, no reprobé materias. Sí tuve unos cuantos 6 y eso me avergüenza mucho, pero fue precisamente en el periodo de las dos carreras, entonces mi justificante, ¿no? Sí, sí. Bueno, Eres lo buen intenté, lo intenté. Ajá. Pero sí, sí aprendí muchísimo. Y pues intenté también estudiar otras cosas entre la carrera. Por ejemplo, tomé, no sé, como 3 cursos de alemán, que Ah, no lo aprendí muy bien, pero me gustaba en su momento. Tal vez para claro. traducir canciones, lo que tú quieras, pero sí me gustaba. Y O incluso después, libros. exacto, eso estaría muy padre. Sí. Después empecé a estudiar en una escuela que se llama la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, y fue justamente el lugar en donde me enamoré de la cultura griega. Eso fue muy, Ahí muy bello. empezó todo. Ok. Y empezó el gusto. Ahí, sí, justamente. Pero bueno, compartía entre, pues, un tanto de diversión, un tanto de estudio, de hecho, mucho de estudio hay que reconocer, pero sí, no me mataba, la verdad no me mataba. Claro. O tal vez, ajá, Ajá. perdón, Ah, tal vez era de las típicas ñoñas que decían, vas a hacer este ensayo de tantas páginas para tal fecha, y lo hacía el día que me decían, porque insisto, no me gusta desvelarme, no me gusta presionarme, me gusta llevármela muy claro. relax. Llevar Entonces, todo a tiempo. sí, yo veía a mis compañeros sufrir, yo, ¿qué haces? Mejor haz más ejercicio. Y es Pues sí. justo lo que predigo con mis alumnitos. Digo, si haces la tarea cuando te la pido, no Claro. sufres al fin de curso. Pero bueno, casi no lo hacen así, no sé por qué. Claro, claro. Yo En como fin, estudiante me pongo en el lugar, entiendo. sí, pero no, pero tú eres un amor. Bueno, yo creo que lo sigue siendo. Siempre muy responsable y demás, así que no me puedo quejar. Bueno, de hecho. Bueno, entrando más a este tema de la clásica griega, vamos a entrar ya más de lleno. Ok, Me ok. gustaría, me gustaría hablar un poco acerca de en qué contexto podemos considerar literatura clásica griega o cómo, en qué esta época, más o menos. Me gustaría saber un poco de eso. Claro. Bueno, uy, es que la historia de la Grecia antigua es pues bastante amplia, la Bastante verdad. longeva, eso sí, lo Sí, y entiendo. aparte un poquito oscura, ¿no? Porque de hecho Sí, se desconoce varias cosas. Sin embargo, yo podría decir que se puede hablar de literatura clásica griega a partir del siglo 8 antes de Cristo, más o menos. ok, Eh, Precisamente con la llegada de las dichosas epopeyas griegas, claro. del famosísimo Homero y del otro menos famoso, pero también muy, muy importante, que es Hesíodo. De hecho, pues tienen obras precisamente que tratan de hacer alusión a la religión griega. Y ya Mm, sabes, no solamente era entretenimiento como actualmente lo es la literatura, sino que era todo un trabajo de culturización y educación de la cultura griega. Entonces, sí, claro, y podríamos también, decir que empezó ahí sí, y y, pues dime. sí, digo, y también destacar que en esa época la escritura era considerada como un privilegio, ¿no? Si no Oh, tengo sí, mal por entendido. supuesto. Tienes Entonces, toda la razón. claro, las pérdidas de información a lo largo de los años, supongo que Exacto. eran muchísimas.
Sí, pues actualmente, pues no, son muy pocas las obras que se mantienen completas originalmente. Afortunadamente las obras de Homero y las obras de Hesiodo sí se tienen completas, pero hay muchas otras perdidas, como por ejemplo de Safo, de Eurípides, Esquilo, Sófocles. O sea, se Claro. supone que hablamos más de 90 obras de casi cada uno de ellos y solamente tenemos 7, 10 máximo. Entonces, Claro. y algunas las han completado los traductores, tampoco es que las hayan encontrado bien completas, ¿verdad? Pero sí, Algo es así algo. está. Sí, exacto. Y bueno, pero también hay que recalcar sobre la literatura, pues que hay como varios matices o varias clasificaciones de la literatura. Por ejemplo, Claro. estas que te mencioné en el siglo VIII antes de Cristo, pues son de simple género narrativo. Sin embargo, digamos que el apogeo de la lírica clásica fue en el siglo V antes de Cristo. Justamente le llamaban la poesía de Lesbos, ¿no? Que seguramente recuerdas de Safo, ¿no? Claro. De la isla de Lesbos, Exactamente. que de ahí ¿Qué viene fue? la palabra. Es que, bueno, yo decía, ir a la isla de Lesbos a estudiar lírica es como si actualmente dijeras, yo estudié en Harvard, ¿no? O sea, es Algo así. como prueba fehaciente de que eres una persona culta y bien educada, ¿no? Aparte adinerada, ¿no? Justo es lo También, mismo, también. era lo mismo allá. Pero bueno, y el otro auge que sería de la dramática fue, ajá, igual más o menos en el siglo V antes de Cristo, pero esa fue exclusiva de Atenas, donde hablamos de tragedias y comedias, que ya ese es otro tipo de clasificación. Y Claro. digo, ya actualmente hay todavía otros, como lo es el ensayo, la, los trabajos históricos, las reseñas, etcétera. Pero antes nada más hablábamos de esto, ¿no? De narrativo, de lírico y de dramático, y los tres tuvieron su auge en este periodo del 8 antes de Cristo hasta el 3, con la caída de Grecia por los romanos. Entiendo. Sí, muy extensa la época en la que se desarrollaron estos hechos de la literatura clásica griega. De hecho, su historia es demasiado amplia. Bueno, Sí, como claro. eh, digamos que en esos tiempos, como era muy difícil eh, la escritura, solo lo tenían privilegios, gente adinerada, vamos a decirlo así. Sí, Sí, ¿no? claro. De Eh, hecho, en la, ¿qué sería? Como en la clasificación de estamentos sociales, pues claro, básicamente solo comprendemos a ciudadanos libres y ciudadanos no libres, o más bien no ciudadanos, mejor dicho, ¿no? cierto. Ciudadanos y no ciudadanos. Y los ciudadanos pues eran personas como muy contaditas, que podrían ser los artesanos, los comerciantes, los militares, los políticos, por supuesto, y pues algunos sacerdotes religiosos, nada más. Y Y también, ajá, todos varones, por todos supuesto. varones, eso sí, todos varones. Sí, También tener en cuenta que en estos tiempos se hacía en forma de cantos, ¿no? Tengo bien entendido sí, que era en forma de cantos para que la gente los pudiera recordar, por lo mismo sí, de que no había totalmente. cómo escribir. Bueno, sí había cómo escribirlos, pero mucha gente no sabía leer, no tenía Exacto, y esos pues privilegios. por medio de cánticos, pues sí se podía hacer. De hecho, se utilizaban varios instrumentos musicales, ¿no? Como serían la lira, que actualmente lira es como la guitarra. Sin embargo, Claro. pues la lira antigua pues era un poquito más arcaica, muy, Sí, muy entiendo. rústica. Incluso tenía un caparazón de tortuga, bastante interesante. Oh, También creo que se llama aurón, es un tipo flauta, sí. es doble y la verdad tiene un sonido bastante peculiar y francamente para mi gusto feo, pero pues les gustaba antes, ¿no? Tampoco había como mucho de dónde elegir, así que tenían que hacerlo. Pero sí, sí es precisamente el privilegio de ciertas personas. De hecho, algo que predicaba mucho lo que sería la cultura griega era como esa independencia, ¿no? Muchos hombres sí eran libres, pero no necesariamente tenían dinero, ya sabes.
Sí. Y pues a pesar de eso, pues no todos podían estudiar. De hecho, las mujeres tenían básicamente prohibido. Afortunadamente, Safo era hija, perdón, de un señor adinerado, un noble oligarca griego, así que pues por eso tuvo esa facultad y facilidad, pero todos los demás no era casi imposible. Aparte de estos autores que nos mencionan, ¿cuáles considera que fueron igual de representativos o incluso un poquito más de estas épocas? Mm, pues supongo que depende el ámbito, ¿no? Claro, Eh, Podría ser que algunos de los sofistas fueron como los, algunos que destacaron mucho y que eran como muy sabios, sin embargo, muy criticados por otros filósofos. Sin embargo, pues sí eran muy populares, eran como los maestros, o sea, ellos sí recibían una paga por sus clases, y ok, pero eran criticados porque decían que vendían la virtud. Y bueno, Platón diría, pues la virtud la traes, no te la venden, pero ellos la vendían muy bien en forma de palabras, utilizaban la claro. dichosa retórica, entonces sí funcionaba, pero bueno, creo que ellos serían algunos de los pocos conocidos y, y muy buenos. Entre ellos podríamos hablar, no sé, de Protágoras, de Gorgias, de Hipias, de Isócrates, no Sócrates, sino Isócrates, Sí, que pues tienen, digamos que, muy buenas disertaciones acerca de la política, de la belleza, que trataban unos textos más de tipo lírico sí, y hablaban más sobre temas filosóficos, pero sí, podría decir que eso sí, bueno, por supuesto, yo adoro a Platón, así que Platón podría ser uno de ellos. Manejaba claro, todos sus textos en forma de diálogo y pues daba unas cuantas enseñanzas sobre lo que es la justicia, el bien, igual la belleza, ya sabes, la onda de la belleza en Grecia era básica. claro. Entonces, sí, podría ser. Es muy interesante lo que me dice de estos autores, Platón, y tener en cuenta que en esos tiempos muchos de ellos tenían sus discípulos, ¿no? Sí, claro. En esto abundaba todo esto de los discípulos, pero bueno, hay tantos que a lo mejor se perdieron a lo largo del tiempo, no supimos qué pasó con ellos. Sí, claro, y Eh, bueno, y francamente no podría recordar todos los nombres. no, sí, sé que son demasiados, pero digo, lamentablemente, con el tiempo, pues todos esos nombres se fueron olvidando y solo quedaron Sí, algunos. También tener en cuenta que durante este tiempo se desarrollaron varios personajes ficticios que fueron eh, que repercutieron tanto en la literatura que hasta hoy en día se siguen nombrando. sí, ¿Recuerda claro. alguno de estos personajes ficticios que sea de su agrado o de sus favoritos? Uy, pues me imagino que podría ser Sócrates. Bueno, es que Claro. muchos dicen que Sócrates no existió y muchos otros Eso dicen que sí, sí, es no lo sabemos. de hecho, Pero de bueno, eso no hay. Este, ¿mandé? de hecho, su imagen es como que un poco, o sea, solo en dibujos o algo así, pero en realidad no se sabe si existió. Eso sí es un Mm, dato interesante que recuerdo. sí, muy bien, muy bien. Bueno, me imagino que a los que te refieres, pues seguramente serán los personajes mitológicos, ¿no? Claro, claro. Estos que sobresalieron mucho y que bueno, que incluso la antigua Roma copió muy bien, nada más cambiándole los nombres. Sí, Pero sí, tienes razón, hay muchos que todavía en la actualidad se mencionan, incluso pues en toda la cultura pop, por decirlo así, todo lo adaptaciones que cinematográficas, todo. cómics, sí, por supuesto, hay de todo. Pero bueno, supongo que uno de los personajes que me llama mucho la atención pues es Heracles. Claro, Las manifestaciones que se han dado sobre este personaje que más bien conocen como Hércules, pues son como muy bellas, como muy bonitas, pero este sujeto simbolizaba pues todas las pasiones habidas y por haber. O sea, era claro. un sujeto totalmente agresivo, furioso, totalmente pasional.
concupiscente, ya sabes. Y que Claro, incluso, pues hay un drama justamente de Eurípides que se llama Heracles, donde manifiesta cómo fue seducido y engañado por la esposa de Zeus para matar a su esposa Megara y a sus hijos, ¿no? Es muy interesante ver que si ya hablamos de ahí de Zeus, ¿Mandé? que si hablamos de hijos de Zeus, digo, no terminaríamos. No, de hecho, hay un árbol genealógico gigante de ese sujeto. Pero bueno, Claro. sí, y de hecho creo que son los que más sobresalen, porque precisamente los semidioses son pues los que se convirtieron incluso en héroes. Ya sabes, virtudes humanas y de dioses, pues es algo muy, muy bello. Entonces, Claro, pues sí, también, ¿mande? y el concepto que se tenía de héroe en esos tiempos, digamos que no es lo mismo a lo que hay hoy en día. No, por supuesto. De hecho, creo que el título de héroe actual tal vez es más noble que el anterior, ¿no? Sí, Porque actualmente ya se habla de cierto tipo de valores que deberían de tener. Lo veo nada más, por ejemplo, en Capitán América, ¿no? Que es, eh, claro, ya sabes, hay que defender al desvalido y cosas de este tipo. Y en cambio, un héroe de la antigua Grecia, pues era aquel que tenía la fortaleza, la virilidad, la belleza, por supuesto, y, y bueno, no veía tanto por el desvalido, sino por la justicia, que era una cuestión bien general. O sea, no veía por los pobres, porque recuerda que los pobres, pues para empezar, ni existían como tal. claro. Y Sí, para terminar, pues no eran personas importantes dentro de la sociedad griega, así que no podían ver por ellos nunca. Por lo claro. tanto, sí, esa idea de héroe era muy diferente. Pero sí hablaban de Acá, justicia, por supuesto. La justicia es algo muy importante. acá uno, bueno, en su opinión subjetiva, ¿qué opina? ¿Un héroe de antes era más sincero eh, que un héroe de ahorita? Porque ahorita el concepto de héroe se tiene que, debe ser una persona muy, muy empática, muy buena, sí, pero seamos sinceros, no muchas personas son así. No, En yo creo que ninguna. ninguna para usted entra en el concepto de ser Ujú. un héroe. Lo que pasa no es que no haya personas buenas, claro que sí Sí, las hay. De hecho, el hombre emana bondad en su ser, ¿no? Sin embargo, claro, lamentablemente también tiene una, una cuestión de posibilidad de maldad, lamentablemente. Y sí, esa situación de maldad se debe precisamente a las emociones. Si nosotros, seres humanos, no tuviéramos emociones, seguramente tendríamos una sociedad utópicamente ideal, ¿no? sí, Pero pues lamentablemente sí las tenemos y sobre esas emociones erramos demasiado. claro, Entonces, la idea de héroe antigua, pues era de cierta manera, pues más real en el sentido de que, pues, dejaba en afloro sus emociones como realmente son, ¿no? claro, Incluso los dramáticos griegos como que manejaban mucho ese asunto, ¿no? De pues fíjate que el héroe ya hizo esto, pero le pasó esto otro por no confiar en los dioses. Y se ve al héroe sufriendo y vamos a pensarnos en Edipo que se arranca los ojos, o claro. Medea que mata a sus hijos, o sea, se ven a seres humanos reales, ¿no? Seres Sí, humanos que se equivocan sí, y que exacto. cuando son dominados por las pasiones no actúan de la mejor manera. Y bueno, ahorita la idea de héroe que tenemos actualmente, pues, híjole, pues está bastante idealizada, ¿no? Sí, Esa idea de yo controlo mi ira, controlo mi tristeza, etcétera, etcétera, es difícil, muy claro, difícil. de hecho. Seguramente un monje tibetano igual y lo logra, pero no lo sé, es muy Sí, complejo. pero un adolescente que obtuvo poderes al otro día, pues no creo. Exacto, es difícil, digo, insisto, hay gente buena, claro que hay gente buena, yo no puedo pensar en otra cosa. Sin Sí, embargo, pues somos humanos y al ser humanos, pues hay muchas formas de caer en la maldad, muchísimas formas, somos corrompibles. claro, hay pasiones, hay impulsos, los sentimientos, muchas Ay, cosas que claro. influyen y que Sí. creo Y que ese no. es el proceso. Sí, es que ese es el proceso que al final tenemos que llegar a cumplir, ¿no? Controlar ese tipo de situaciones, de situaciones
pues totalmente instintivas y hasta cierto punto químicas, ¿no? O sea, porque todo eso son sustancias en nuestro Sí, interior. Entonces, es el proceso de llegar a madurar, controlarnos, nada más, ser más racional, ser más consciente de lo que uno hace y bueno, obviamente eso cambia en todos los aspectos de tu vida, sí, en lo laboral, en las parejas, en lo familiar, en todo. O sea, hay que aprender a hacerlo, tarde o temprano nos cae la madurez, eso espero. claro. Acá entramos a otra pregunta. ¿Cómo Claro. surgió para usted el gusto por esta literatura clásica griega en específico? ¿Por qué es tan específico? Bueno, pues supongo que es una anécdota un poco larga, pero voy a tratar de reducirla. Claro, no hay problema, no hay problema. Cuando estudié filosofía, pues el programa iba como muy cronológico, ¿no? Ya sabes, historia de la filosofía. Uno, dos, Sí, tres, cuatro y mil. Entonces, bueno, obviamente lo primero que vi fue pues, a los griegos, que es como lo más básico de la filosofía occidental. Entonces, sí. bueno, vi a los griegos, sí me llamó la atención, pero no me agradó tanto hasta que llegué al punto del seminario de tesis uno, imagínate. Sí. O sea, ya cuando llegué a esa parte, eh, pues te preguntan, bueno, ¿de qué quieres hacer tu tesis? Y tú dices, rayos, hay tanto que te gusta, tanto que te llama la atención, que no sabes. Entonces, me di cuenta que un aspecto olvidado que me gustaba mucho era la filosofía antigua. Y Claro, era olvidado precisamente porque, pues es limitado, o sea, ya no hubo más allá de lo que dijeron, ¿no? Sin sí. embargo, a mí me interesaba trasladar un poco de la sabiduría antigua a la actualidad. Y de hecho eso intenté haciendo una tesis del concepto de educación de Platón, que está Oh. buenísimo. Pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El tema es que la, También es la interesante. tutora, claro, la tutora de seminario de tesis me dice, bueno, si te interesan los griegos, ¿por qué no estudias griego? Y yo, ok, la verdad no estaba como tan interesada. Sí, Decía, ¿para qué aprender griego, no? Bueno, pero pues me dio sí, un contacto de un afiche de la escuela que ya te mencionaba anteriormente. claro. Y pues sí, me atreví a ir, platiqué con el director y me dijo, ok, sí, me parece bien. Yo conozco a la maestra que te mandó, mándale mis saludos. Y me Sí. dice, pero no te puedo enseñar griego, primero tienes que estudiar latín. Y yo, ok. Ok. Pero Ok, bueno, pues dije, va, pues ¿qué más puede pasar? Y además no estaba tan caro, dije, pues le atoro. Dije, vamos a hacerlo. Así que me claro. metí a estudiar latín con la idea de estudiar griego y terminé conociendo pues la Biblia. Ya no sabía ni qué hice así, ¿no? Pero bueno, eh, pues estuvo muy padre. La verdad es que fue una de mis mejores experiencias de vida. Estudiar en esa pequeña escuelita es una cosa súper diminuta. Yo te invito a que la conozcas. Claro, Está ¿cuánto aquí en tiempo el estuvo ahí? centro. Más o menos 2 años y medio. Todavía Oh, incluso cuando entré al Instituto Washington, todavía seguía estudiando. Pero claro. pues ya una vez que empiezas a trabajar, como que te come el tiempo y pues ya lo dejé. ¿En dónde se ubica para aquellos que estén interesados? Claro que sí. Bueno, te sigo platicando y ahorita te doy Ah, la sí. dirección, Sí. porque aquí la tengo, por aquí cerquita. Claro, claro, continúe. Ahorita te la doy. Pero bueno, la cosa es que en esta academia, que se llama Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, Ok, es digamos que está hecha por un grupo de personas que estudió, digamos, de manera bíblica, pero que lo trató de llevar a la filosofía y al humanismo. La verdad es que sí está muy padre porque, no, o sea, no solamente te ayudaban a traducir como regularmente lo haces en, en inglés, sino ok. que aprendes gramática, aprendes etimología, aprendes la diacronía de las palabras que usas actualmente y lo más interesante, aprendes mucho sobre cultura griega. Y te das cuenta que esa cultura no está nada alejada de la tuya. Digo, ya sabemos que fuimos conquistados por cierta nación y Ujú. pues esa nación pues, deriva de esa cultura. Entonces sí, ya sabemos. Sí. Entonces sí, eso fue lo que sucedió. Ahí fue donde conocí a
pues a todo lo que te estoy platicando ahorita. De hecho, pues ahí también venden libros, entonces ¿En fue como serio? un paraíso. Y fíjate, no son libros Lo caros, suena. son libros incluso viejitos que tenían por ahí, algunos los clon, bueno, eso no divide, pero están muy buenos. La verdad es que lo que he visto que hace el director de esta escuela es como tratar de acercar ese tipo de cultura a todas las personas, a todas, a todas. Claro. Incluso de si alguien no pudiera así como pagar mucho, pues también como que le da una bequilla, así, o sea, es muy, muy bueno. Oh, se nota el Ya, amor sí. a esta cultura. Sí, la verdad sí, es todo un humanista y bueno, todos los que trabajan ahí, la verdad, mis respetos. Incluso una de las maestras que me dio griego Sí. era una de mis compañeras de filosofía y de 2 años menor, por decirlo así. O sea que ella entró después. Pero No, no, hombre, tenía una de conocimiento y aparte sí. con su carrera de filosofía dije, wow, la verdad sí es que sí, mis respetos para esa maestra. Y me escuchas, Mayra Huerta, te extraño. Pero bueno, Claro, claro. ya Esperemos que está, lo mira, escuche. la dirección es en Avenida 7 Poniente 502, aquí en el centro, Ok. súper, súper cerquita. Sí, de hecho, me parece interesante, hasta venden libros, todo eso, porque muchas Sí, veces algunos que estén interesados, me ha pasado, eh, estamos en la necesidad de búsqueda de estos libros, pero a veces solo los encontramos, por ejemplo, en librerías grandes como Gandhi, y en carísimos. un poquito caros, un Sí, poquito caros, claro. y el acceso a veces es difícil. Y no sé si está de acuerdo conmigo, pero para mí leerlos en un teléfono no es lo mismo. No, Eh, definitivamente no. Aparte, bueno, yo que ya soy un poco anciana, pues ya es cansado. Ya claro, la aparte, vista. aparte estás con el teléfono, estás leyendo y de repente te distraes y ya te Te llega un saliste. mensaje, una Sí. notificación. Y Sí, digo, nada tienes como toda la tener el razón. papel en las manos, es, yo siento que es Sí, mejor, te sientes más en conexión. sí, aparte, Entonces, pues sí, desarrollas más habilidades, ¿cómo diríamos? Como motrices e intelectuales, o sea, porque tienes que vincular tu vista con tu cerebro, incluso si haces anotaciones. Eso te ayuda muchísimo y bueno, la verdad es que la tecnología ayuda, pero sí nos hace muy perezosos. claro. Ah, ahora, me gustaría que me hablara, ya vamos para la recta final, Sí. sobre por qué considera que es importante aún recordar la literatura clásica. ¿Qué, qué características tiene que han influido en la literatura de hoy en día, en diferentes ámbitos? Su opinión acerca de esto. Bueno, ay, es que, bueno, podría decir tantísimas cosas. La Claro, verdad es que la literatura clásica fue un parteaguas, una pionera precisamente en la forma, en la estructura, en cómo se ha ido desarrollando toda la literatura consiguiente, ¿no? Claro, y no claro. quiere decir que la literatura de otros lados, como por ejemplo la de acá de Latinoamérica, ¿no? Que también tenía muy lo suyo, pero su estructura era totalmente diferente, hay que decirlo. Sí, Igual la oriental, pero sí, digamos que se vino a ser base de pues una cultura global, ¿no? Ya que estamos aquí en el mundo conociéndonos a todos. claro. Y bueno, aparte las temáticas que llevan son, digamos que muy interesantes. Ya Borges en algún momento hacía un ensayo que se llamaba La Flor de Coleridge, en el que Sí, decía o trataba de plantear que no hay autores nuevos, es decir, eh, hubo un primer autor y ese primer autor habló de N número de cosas, ¿no? Y sí, los autores posteriores, pues solamente retomaron lo que dijo el primer autor para seguir hablando y escribiendo y creando cosas. Pero claro. de cierta manera, digo, no sé si sea totalmente cierto, pero sí hay algo
de verdad en su sentencia, ¿no? Sí, de O hecho, sea, en este caso los griegos, pues digo, no, tal vez no son los mejores, pero sí fueron casi los primeros en hacer algún tipo de trabajo de esto. Digo, no son los mejores porque sé que hay muchas cosas buenas en todo el mundo, sí, pero pues hay que reconocer todo lo que nos han dejado en la actualidad, ¿no? Incluso claro, hasta cómo se conforma nuestra ciudad, ¿no? Como que hay un zócalo, un palacio, una catedral, todo eso es cultura griega, o sea, es algo que no podemos dejar pasar. Y aún así lo seguimos manteniendo, en cualquier pueblito que vayas, así está. claro, Entonces, eh, digamos que si los griegos no son la mejor cultura que hay, son una cultura que nos ha dejado un legado muy importante. Y que bueno, gracias a la mezcolanza de las otras culturas, hemos hecho cosas muy bellas, ¿no? de Entonces hecho sí, muy avanzados, ¿no? sí, claro. Digámoslo así, para la época. Sí, bueno, aunque también podría decir de los mayas eran magníficos, Claro, pero ese igualmente. es otro tema, ¿no? Porque sí, la verdad Sí. es que no me quiero despegar de mis raíces, digo, por aquí andamos y también hay muchas cosas buenas que decir. Pero sí, Claro, digamos que ya para hablar en específico de la literatura, sí, pues ellos sí han hecho, digamos que, una estructura, una clasificación muy específica de lo que hacemos hoy en día. Y bueno, eso no lo podemos dejar pasar, ¿no? sí. Sí, es muy interesante esto que me dice. Bueno, también esto que plantea de que no hay autores nuevos es algo, no lo había escuchado sinceramente. Me parece algo a la vez cierto, a la vez. Hay autores que sí han hecho diferencias, pero digamos que la mayoría ha tenido de influencia otros textos. Entonces, Exacto. no podemos decir que alguien que salió de cero, alguien sí tuvo que empezar de cero para que a partir de ahí los demás se inspiraran. Así es, así es. A mí me parece muy interesante esa postura. Es algo para reflexionar, digo, no es como la verdad absoluta, pero pues hay algo de Claro, verdad en eso. claro, para reflexionar sí es bastante. Sí, por supuesto. Ahora, me gustaría que me comentara unas 3 obras que usted recomiende para aquellos que estén interesados o que quieran adentrarse más en el mundo de la literatura clásica griega. Ok, bueno, la Teogonía es por antonomasia la obra que tendríamos que leer siempre. No es la obra Claro. más divertida, tengo que decirlo, pero si tú te pones a investigar todos los personajes que salen dentro de esta obra, te maravillas, porque te explica absolutamente todo el árbol genealógico de los, los hijos de Gea, de Cronos, de los titanes, de las titánides, de Zeus, etcétera. Todos sus hijos, todos. Claro, Incluso los hijos de la noche, los hijos de Erebo, bueno, en fin. Está un poquito tediosa, por supuesto, porque es una lista larga de nombres, pero cuando te pones a investigar todos, porque esa sería la parte divertida de esto, que te pongas a investigar todos bueno, qué eran o qué personas. hacían, Sí, perdón, pues es a donde viene la magia, ¿no? A donde te sí. puedes interesar muchísimo. Todas las conexiones, las historias alternas. Exacto. Ahora, ¿qué otra obra podría ser? Pues a mí en lo particular las obras de Eurípides me gustan mucho. Son ¿No? tragedias un poquito diferentes a las de Sófocles, porque Sófocles, perdón, era un niño rico. Él no había sufrido, él no sufrió. Entonces, Sí. Eurípides, que sí vivió incluso las guerras médicas, que le fue muy mal en su vida y hasta se lo comieron los perros, dicen por ahí, Uy, sí, este, pues hizo unas obras bastante interesantes que hacen un análisis psicológico de los personajes, ¿eh? O sea, sí están bonitos, bonitos. Tenemos, pues, creo que tú te has de acordar de una obra que se llama Medea, media, claro. muy buena, El autor pero tiene, aún. tiene varios, ¿vale? No, sí, digo, Medea, sí, sí lo recuerdo, porque nos brindaba esos textos, bueno, para los que nos están escuchando, un fragmento, ¿no? Más o menos. O trataba de Sí, que fuera lo más resumido que se podía.
Sí, claro. Lo Es cual que te ayudaba sí, mucho. la idea de dar literatura a chicos de media superior, pues es que lean, ¿no? Sí, Pero es muy complicado por todo lo que te piden dar y pues francamente pues somos lentos para leer, ¿no? sí. Entonces, de aquí a que acaban de leer un libro, pues ya se acabó Sí, el semestre, entonces, no, mejor les damos resumidos, pero decían, bueno, que tu finalidad no sea que lean todo el semestre, sino que se interesen por la lectura cuando no estén en tu clase, ¿no? Eso sería claro. lo interesante. A mí Y me bueno, ayudó muchísimo eso, la verdad. ay, Aunque eran fragmentos, yo quería saber qué pasaba con ciertos personajes que no se podrían abordar en esos resúmenes. Yo quería saber cómo pasaba todo así específicamente, entonces me empecé a interesar más. Yo creo que es una gran estrategia que usted aplicó. La verdad, sí. Muy recomendada, si hay algún docente por ahí. sí, pues estaría bien. Bueno, ok. Y pues, ¿qué otra obra estaría buena? Bueno, mira, yo te recomendaría una que no necesariamente de los antiguos griegos, pero que pues tiene casi todos los mitos griegos resumidos, Sí. pero le cambiaron los nombres, es que lo hizo un romano. Ah, ok, ok. Es una obra que se llama Las Metamorfosis de Ovidio. Ok. Es un pensador latino muy importante, pero fue precisamente el que pues hizo como esta traducción, ¿no? A la parte latina. Y aún así ocupa a veces nombres griegos y utiliza las polis griegas de referencia. Entonces yo creo que eso te ayudaría mucho. Aparte vienen bien resumidos todos los mitos. Entonces estaría padre, esa obra está muy bonita, muy, muy sencilla. Aparte la Claro. consigues en Porrúa, está bien Mm, barato, aparte. sí, por ver, muy buena también. Sí, bueno, fíjate que en Porrúa para las obras antiguas, clásicas, la edición de Sí. Sepan Cuántos es muy buena, Ok. pero para lo que sigue adelante, no tanto, la verdad. Sí me ha tocado leer cosas que dices, ¿qué onda con esto? Entonces, Claro, claro. sí, no, si puedes comprártela en otra editorial, mejor, ¿no? Porque Sí. sí tienen algunos detallitos, pero pues como es baratito, pues tampoco está tan mal, ¿no? Sí, Digo, sí. finalmente es un acercamiento a la cultura, aunque tal vez no sea la mejor traducción. Digo, finalmente lo que uno quiere es conocer la historia y no hacer un análisis detallado de qué quiso decir el autor, etcétera, ¿no? Ahí sí, ya tendríamos que ir a algo más, una editorial más. Claro, es que Ujú. si tú quieres hacer una tesis, no sé, sobre Hesiodo, pues adelante, cómprate el libro de la editorial Gredos, que sería como de las mejores traducciones en español, Eh, pero, pero para claro, conocer la historia está bien, ¿no? Porro está. para su tesis de Platón, ¿qué, qué editorial usó? Justamente es Sagredos. Oh, ok. Tiene una imagen de un ciervo. ¿Fue sobre la mayéutica, si no me equivoco? ¿O ando No, perdido? fue sobre el concepto de educación. Es que la mayéutica es socrática. Ah, perdón, Y sí. sí Ahora habla sí. un poco de Sócrates, obviamente, porque fue su maestro, ya sabes. O bueno, Sí, eso dice, porque siempre lo ocupa de referencia en todos sus diálogos, ¿no? Entonces, ya ni claro. le creemos. Pero sí, es más bien una idea medio órfica, medio de la transmigración de las almas, de que el conocimiento está en uno mismo, ya sabes, ¿no? Tipo Claro. constructivismo social actual, pero pues Y sí, justo. toma mucho de base lo que viene siendo la mayéutica. eh, Sí, claro, hay que sacar el conocimiento del alumno porque él lo tiene. por Y pues medio es de justo, preguntas justo, que lo justo lleve. eso pues lo que hacen actualmente. Por eso decía, yo quiero hacer una tesis que hable del concepto de educación porque pues, todavía se utiliza. Claro que no Sí, es bajo la misma idea que el alma subió al mundo ideal, ¿no? Y que bajó al cuerpo encarcelado, ya sabes, ¿no? sí, Eso, un poquito diferente. Pero aparte, algo muy bello, pues es la idea de justicia, ¿no? claro. Sí, Sí, me parece muy interesante lo de la tesis. No sabía datos que te enteras, ¿no? En las sí, entrevistas. claro. Pues sí, ya, Bueno, si quieres, luego otro día platicaríamos de eso, si claro, sí, tienes. estaría perfecto.
De hecho, Ya bueno, tendría que lo que, desempolvar la tesis un rato. lo que sí estaría muy padre porque son trabajos que es, yo digo que darlos al público también ayuda muchísimo, brindar ese tipo de información como su tesis. Sí, A claro, y de muchos hecho, les serviría. pues no sé, no creo que alguien más vaya a hacer una tesis de eso, pero tal vez si a alguien le interesa un conocimiento filosófico sobre ello, pues me puede ayudar en algo. Claro. Y bueno, de hecho, mi programa se llama La aleatoriedad del pensamiento porque digo, hay demasiadas formas de pensar, demasiadas Hay, personas con algo que decir, entonces por eso aquí se habla de todo. hay de Entonces todo, estaría claro. padre que abordáramos eso en un futuro. Claro que sí, David. No me queda más que darle las gracias por ser la invitada. La verdad, usted sabe que yo la aprecio muchísimo. Entonces es un gusto para mí que esté aquí apoyando. Y pues, que va. Muchísimas gracias por ser mi No, invitada pues el día de hoy. gracias a ti por invitarme, por acordarte de mí. Digo, ya sé que tenemos algunos años de no vernos, pero pues ya sabes que siempre has estado presente, ¿no? Y Claro. pues no nos olvidamos, digo, yo también te recuerdo con muchísimo cariño allá en la escuela. Eras mi jefe de grupo, era tan bello. Sí, sí, recuerdo. Sí, entonces creo que vivimos cosas bonitas y pues espero que sigamos manteniendo el contacto, ¿no? Y muchísimas gracias nuevamente por la Claro. invitación. Sí, muchísimas gracias por asistir. Y pues, ¿qué le digo? Este episodio estará disponible este viernes. Y para aquellos que me escuchen, espero dejen algún like, lo compartan si les gustó con alguien interesado o lo escuchen en Spotify, que es más cómodo, porque sé que en YouTube a veces quieres apagar el celular y pues también se quitó el video. Sí, Entonces también sí, de está hecho. disponible en Spotify como la aleatoriedad del pensamiento y su apoyo es bienvenido. Si están en YouTube, dejen algún comentario de un futuro tema. Y pues nada, Claro, profesora, fue un gusto tenerla. Muchísimo muchas gracias. respeto para usted y espero nos volvamos a ver después. Sí, David, muchas gracias. Que estés Ok, muy, muy bien.